¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Entre Empresarios. Luis Octavio Valtierra, quien los saluda y les agradece, por supuesto, que un martes más estén con nosotros aquí a través de Heraldo Media Group, Heraldo Televisión, Canal 8 de Televisión y, por supuesto, donde sea que nos estés encontrando, ya sea en internet, ya sea desde la tele del vecino, ya sea donde sea que estés, te mandamos un fuerte beso y un abrazo. Desde la camita, inclusive, ¿no? Salvador Garrido Márquez, ¿desde qué? Desde la camita. Desde la camita, pues sí, y no importa el horario, porque de pronto estás viendo la repetición y se va. Eso es cierto. Oye, mi querido Salvatore, ¿qué programa tenemos hoy? Pues la verdad es que es un programa muy interesante, ¿no? Tenemos una gran historia de éxito, una historia de lujo, yo te diría, y también de un tema relacionado con un aspecto relevante en las empresas, que es la fiscalización, mi querido Luis Octavio. Para efectos de esta primera premisa que nos das, que me parece que de lujo encaja perfecto, ¿qué crees que hizo mi producción? Pues seguramente una cápsula. Exactamente, ¿qué vamos a ver ahora? El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Tania Moss, empresaria, emprendedora y reconocida diseñadora de joyería mexicana. En 1996, creó su primera boutique en México y la marca Tania Moss, misma que hoy cuenta con más de 40 puntos de venta en el país y con presencia en 4 continentes. Tania ha sido galardonada como la emprendedora del año y con la estrella Fashion Group International. Acompáñanos a conocer a nuestra invitada. Así es, queridos y queridas, Tania Moss está con nosotros y lo agradecemos, por supuesto, profundamente. Bienvenida, Tania. Muchísimas Tremenda gracias. invitada, queridos y queridas. Aquí, solamente aquí, Entre Empresarios. Tania, Hola. querida, ¿cómo te va? Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre arrancamos este espacio destacando el agradecimiento por el tiempo que nos dedican para venir a platicar sus historias de éxito. Así que profundamente agradecidos de tenerte acá. Mil gracias. Y bueno, el segundo paso, también para poner en contexto a nuestra audiencia, es que nos platiques un poco brevemente cómo llegaste a ser la emprendedora que eres hoy. Es decir, ¿dónde te nace esta curiosidad? No sé si incluso desde la universidad o más para atrás. ¿Qué estudiaste? Una brevísima semblanza de palabras propias. Bueno, pues la marca que tiene mi nombre, Tania Moss, ya tiene 29 años. Este año estamos cumpliendo 29 años. ¿Y cómo empecé? Yo creo que sí, desde súper pequeña. Desde los 14 años me acuerdo de estar pensando de que yo iba a ser diseñadora de modas. Y luego, a los 18, que ya tengo que decidir qué voy a hacer, se me presenta como que la oportunidad y digo, ¿sabes qué? Mejor vamos a entrar a diseño gráfico, vamos a ampliar el espectro y ahí me metí a estudiar diseño gráfico. Y al año, más o menos, en el segundo semestre, me entró la cosquilla de me tengo que salir, me tengo que mover de aquí. Y el moverme de aquí fue aplicar a un intercambio en donde tuve la gran oportunidad de meterme a estudiar joyería. Me asignaron, o sea, como que yo pedí que quería irme, no sé, había toda una lista de universidades en Estados Unidos y me asignaron a una que yo no había elegido, pero resultó ser una de las 10 mejores escuelas en joyería de Estados Unidos. Okay. Y entonces ahí fue cuando dije, no, bueno, qué gran oportunidad. Pero fue una oportunidad de educación increíble porque mezclé muchísimas artes, digamos. En ese entonces estaba empezando lo de computación para diseño gráfico. Okay. Y ahí me metí a estudiar porque yo me comprometí con la Ibero a regresar a armar el programa de computación para diseño gráfico y a elegir las computadoras, etcétera. Entonces, mientras que mi parte del cerebro tecnológica se creaba, también mi parte artística se estaba creando, aparte de todas las materias que tenía que cumplir. Okay. Entonces, el primer momento en donde hago un boceto y tengo la oportunidad de meterme al taller y convertirlo en realidad, ahí fue como que, oh my God, ya, me quitaron una cortina de mis ojos porque a eso me tenía yo que dedicar. Y empiezo a ganar premios, empiezo a hacer mis ideas y hacerlas realidad, no nada más en una idea, sino de veras del dibujo a la realidad y a aprender a trabajar en un taller. Oye, ¿hubo alguna razón en particular que te llevara hacia el mundo de la joyería? Porque además, entre paréntesis, me parece que el mundo de la joyería está inmerso en una serie de simbolismos,
de lo que representa, porque además es arte objeto, es algo que tocas, algo que sientes, incluso algo que puede darle una personalidad o apropiar a la persona que lo porta de su personalidad. O sea, creo que es como muy sui generis, con diferencia de otras artes. La joyería a mí particularmente me parece fascinante, pero esos son mis demonios. ¿Qué pasó por tu cabeza que te fuiste para la joyería? Bueno, a ver, yéndome todavía más atrás, yo tuve la gran oportunidad de tener una abuela que estaba fascinada con la moda y fascinada con la joyería. Entonces, parte de mis sábados, que era siempre ir a estar con ellos los fines de semana, era entrar a su closet, vaciarlo y ponérmelo encima. Entonces, es un amor que se me desarrolla desde muy joven. Desde muy joven me encanta la moda, me encanta la idea de vestirme, de cómo una persona puede hablar tanto de una misma, de cómo se viste y luego más aún de cómo, de las joyas que elige y cómo estas hablan de tus sentimientos, de tu crecimiento como ser humano, de ti como imagen. Es todo un conjunto. Entonces, sí, definitivamente, desde muy pequeña está ese amor hacia la joyería de una forma, bueno, tremenda. Y bueno, cuando tengo la oportunidad de estudiarlo y de convertirlo en realidad, digo, bueno, definitivamente de aquí soy. Era aquí. Sí, a mí lo que me encanta de esta historia, Tania, es cómo enlazas ese aspecto de un sueño o de un juego y cómo lo vas desarrollando. Y ese juego, que seguramente hoy todavía vives, que sientes, que vibra en ti, lo conviertes en una empresa. ¿Cómo desde niños podemos crear esas empresas con nuestra imaginación, con nuestro pensamiento, con nuestros juegos? Y eso es parte de lo que muchos quizás dejamos de hacer cuando crecemos, Tania. Sí, pero te voy a decir, no creo que yo de niña pensaba tanto así en una empresa, sino que yo pensaba en este es un arte al que me quiero entregar. Siempre fui muy educada en el arte y en el mundo de los museos y eso nos encanta. A la fecha somos 3 hermanas y las 3 siempre estamos yendo a exposiciones, a museos, etcétera. Y el asunto es que uno tiene que estar bien abierto y bien despierto para entender las oportunidades que se le van presentando en la vida. Y cuando yo empiezo a hacer de joyería, empiezo a entender que quiero hacer más y más y más piezas, pero también la búsqueda es, ok, las estoy haciendo, ¿son para mí? No, son para compartir con el mundo. Entonces, ahí empieza a formarse esa búsqueda. ¿Cómo las voy a vender? Regreso a México después de haber estudiado un año fuera y entonces empiezo a buscar quién me las va a hacer, porque sí entendía yo claramente que mi trabajo era de diseñadora, claro, no de orfebre, ni de meterme, ni de estar, o sea, sé estar en el taller, me gusta, lo disfruto a la fecha, sin embargo, lo que más me gusta es concebir las colecciones y concebir cómo va a ser y sí solucionar los problemas. Entonces, en ese momento fue cuando empiezo a hacer mis colecciones y empiezo a ponerme en diferentes bazares. O sea, sí necesitan llevar su mente hacia muchos años atrás, pero vamos a pensar en 90 y... Mis primeras piezas están firmadas en 93. Ok. O sea, desde ahí empiezo a ganar premios. Maravilla. Hay un sello en tu joyería, en tu marca, y está basada en una mariposa. ¿Cómo nace precisamente este concepto? ¿Cómo llega a ti y por qué? Es muy interesante porque llega casualmente, porque siempre le digo a la gente que eso, hay que estar muy despiertos para ver esas cosas que se te cruzan en el camino y tomarlas. Cuando empiezo la marca, que en realidad sí hago la tesis de la universidad, la hago de la creación, de la exposición, de la exhibición, del empaque y del logotipo de la marca de joyería. Y entonces ya nace Tania Moss como marca.
Y entonces voy aprendiendo que hay que registrarse, que hay que hacer toda una serie de legalidades importantes para construir una marca. Y entonces, en ese momento, la iconografía era otra, el estilo de diseño era otro. Fue en 1999 aproximadamente en donde mi misma curiosidad me lleva a usar toda esa tecnología, que por algo se los mencioné, toda esa educación tecnológica. Empezamos a entender que lo que yo dibujaba y lo que yo recibía, hay veces de resultado, no era siempre lo mismo. Y la tecnología va en el poder construir en 3D tus diseños. Y entonces empiezo a entrenarme en eso y empiezo a educarme en eso. Y el primer diseño que me nace es literal una mariposa. Y es una mariposa muy abstracta, muy orgánica, en donde la idea al 100% fue invitar a la persona que interactuara con ella a darle un significado muy propio y muy personal. Y ahí nos vamos de regreso a lo que dices. Sí, definitivamente la joyería es un elemento de significados. Y es muy importante pensar que vamos a hacer un ejercicio. Cuando yo te digo mariposa, ¿tú qué piensas? Libertad, vuelo. Ok, esos son los significados. ¿En qué mariposa piensas? La monarca. Ok, ¿tú? Yo pensé en una mariposa blanca y pienso en mi niñez, pienso en juego. Ok, son igual de válidos. Para mí, mi mariposa, la que me representa, se llama Morpheus y es una mariposa azul brillante, que así como casi iridiscente. Esa es mi mariposa favorita. Pero justamente ayer iba circulando en un lugar y me tocó ver, no sé por qué, en un terreno estaba lleno de esas mariposas blancas. Y te lo juro, o sea, sí dije, wow, qué increíble todavía poder ver esas pequeñas señales metida en el tráfico, metida en todo eso. Sí. Y los significados que cada quien le da a su propia mariposa son muy personales. Totalmente. Porque sí, mi marca habla de transformación, crecimiento, evolución, de ser la mejor versión de ti mismo, pero dentro de tus valores y dentro de lo que tú consideras correcto, porque no hay un solo artista o un solo diseñador que pueda imponer una forma de pensar en ti. Y es una forma de decirle, aquí interactuamos, pero tú como cliente traes lo más importante, que es el valor y la validez de lo que yo estoy viendo y haciendo. Y yo tengo el porqué te di la referencia a la mariposa blanca. Pensé inmediatamente en el jardín de mis abuelos. Mira. Que yo jugaba ahí de chavito y este jardín llegaban entre muchos otros animalitos, porque eran otras épocas donde estaba lleno de chapulines, de brujitas, pero de cara de niños, me acuerdo también perfecto de esos, y mariposas blancas. Y había unas, luciérnagas, todavía se veía, libélulas, que tiene muchísimo que no veo libélulas. Había muchísimas libélulas. Y las mariposas que llegaban al jardín de mis abuelos eran unas mariposas blancas. Entonces, por eso pensé en niñez, juego, infancia, y eran mariposas blancas. Esa es tu mariposa. Sí, sí. Esa es tu mariposa. No importa el sexo que tengamos. Todo mundo tiene el entendimiento y la asociación de una mariposa adentro de sí. Y aparte, bueno, nos vamos un poco más profundo. Mi marca habla sobre el país en el que vivimos, sobre la cultura que tenemos, sobre cómo exaltar estos valores que nos hacen únicos a los mexicanos. Y entonces es una combinación de la mariposa como su ícono y como su mensaje central. Sin embargo, toda la inspiración y todo lo que va construyendo alrededor está lleno de simbolismos de México, hacia el arte, hacia la arquitectura, hacia el sentirme viva. Oye, dime una cosa, porque ya nos diste la referencia de cómo fue como el momento eureka, cuando encuentras tu conexión artística de diseño con la parte de joyería.
eureka, es aquí, lo hice bien, y la faria de que te puso en la carrera, perdón, en la academia en Estados Unidos, que tenía que ser. Y de pronto dijiste, emprendo y hago el tema de los tianguis y voy, porque en algún momento imagino que también dijiste, esto lo quiero compartir. O sea, esta pasión que yo tengo y que en un inicio, si bien entiendo, fue para ti, en algún momento dijiste, y quiero que también sea para los demás. ¿Cómo fue, y no sé si es tan específico, platícanos, esa primer persona que llegó y dijo, yo quiero una pieza tuya? ¿Y qué te hizo sentir? Y después, ¿cómo fue replicarlo para llegar a ser la marca resonante que es hoy? Uf, es que, a ver, en la primera parte de la tesis que tenía yo que hacer era el hacer el diseño del logotipo, exhibición y empaque de la colección de joyería. Entonces, hay una oportunidad de una galerista que me da un espacio para exhibir, y ahí tengo mi primera exposición de las primeras piezas que hice yo, tanto en Estados Unidos con mis manos, pues, cuando regresé a México y encontré a los artesanos para que me trabajaran. Y sí tengo perfecto y claramente cuál es la primera pieza. Había una gargantilla así dura, preciosa. En ese momento el arte africano era lo que más me rayaba. Y hice una gargantilla y también una pulsera. La pulsera la tengo yo todavía. Okay. Y la gargantilla sé perfecto en manos de quién está, sé perfecto dónde está, y la utilizan mucho, etcétera. Y fue padrísimo, porque esa primera venta, que es un poco como... Es una especie de éxito, pero también es una especie de rompimiento, porque estás vendiendo a uno de tus bebés. Claro. Entonces, pero una vez pasado el shock de ya saber que ya no la voy a ver, aunque sé perfecto en manos de quién está, una vez pasado eso, la felicidad de saber que alguien más comparte esa pasión y ese gusto por la pieza que tú hiciste, eso es increíble. Y eso me lo traigo a la fecha. O sea, 30 y tantos años después, es la misma sensación de felicidad cuando estoy en cualquiera de mis boutiques atendiendo a personas y conociendo las historias y todo lo que me tienen que decir estas personas de cómo es que se identifican con sus piezas y cómo es que las sienten parte de ellos y parte de mí, y es increíble. Sigue siendo así de feliz. Oye, ya muy en cercanía, ¿hay alguna historia que en lo particular te haya llenado, más que llenado, más bien conmovido, que la tengas como muy presente? Seguramente son varias, pero la primera que te venga así como a la mente. Una que nunca me ha abandonado es, en algún momento tuvimos tiendas en Cozumel. Y fue una aventura de estar ahí, estar yendo y viniendo, y me tocaba, mi público y mi clientela eran normalmente extranjeros, americanos que venían en los barcos, porque los barcos recomendaban la experiencia de venir a Tania Moss y de conocer algo auténticamente mexicano. Entonces llega esta persona y le estoy mostrando diferentes piezas. Yo trabajo plata y yo trabajo oro y piedras preciosas y semipreciosas, y entonces le muestro un anillo y me cuenta, y decide comprárselo, y me cuenta que esta va a ser su pieza significativa de su nueva vida, porque estaba en un crucero para un poco despejarse o alivianarse de que su esposo se había subido a ayudar a un vecino algo de su techo y de la electricidad, y literal se electrocutó y lo perdió. ¿Ok? La señora estaba viuda y estaba dándose un momento de reinventarse y de volver a nacer, y esta es una pieza que la iba a llevar a su nueva vida. ¿Qué más significativo que eso? Ya.
O sea, sí, así y tengo varios. Sí te creo. O sea, nada más o sea, me tocó trabajar el fin de semana en el Palacio de Hierro de Polanco y también 1000 historias que la gente me comparte. Hablando de estas historias, ¿cuál ha sido la dificultad más dura que has vivido, la más retadora? Mantenerse vigente en un mundo de tanta competencia. O sea, Hoy, ¿cuál sería para ti la situación que hoy estamos pasando como país? ¿Tú qué visión tienes? ¿Te gusta lo que estás viendo? ¿A quién le puede gustar lo que estamos viendo? O sea, no, la situación está difícil, pero si tienes una historia y un producto que ofrecerle a la gente y cómo conectar con la gente, tienes oportunidad de crecer en el negocio. Hoy en día tengo 100 familias a mi cargo, que digamos que son mis aproximadamente 100 colaboradores, más todos los talleres que trabajan con la marca. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande hacia mantener la marca vigente y mantenernos vivos. Los retos son grandes, los retos son fuertes. Hoy en día con las redes sociales todo ha cambiado y la publicidad, cuando estás compitiendo contra marcas internacionales, realmente es complicado. Sin embargo, creo que tenemos una historia muy increíble que darle al mundo y sobre todo que darle a México y a los mexicanos. Fíjate que eso que comentas es algo que no se ve del empresario, por eso te lo pregunté. Sentí muchísima experiencia, muchísima vivencia y lo que se piensa es que el empresario como que es un mago y es muy sencilla la vida, ¿no? Como que lo recibió todo fácil, ¿no? Señalando que no, la vida del empresario no es así color de rosa. No, es súper complicado. Y más en este mundo del tema de la joyería. Bueno, nosotros en este programa tenemos una fracción, una sección que denominamos el ping-pong de negocios. Okay. Generalmente hacemos preguntas, hacemos cuestionamientos y en función de ello tú das una respuesta, en una palabra, lo primero que te venga en la mente. Octavio. En el ping-pong de negocios, esta experiencia como maestra joyera, no sé si es el término correcto, pero me voy a permitir en mi desconocimiento ponerlo así. Esta experiencia como maestra joyera ha sido fascinante. Fascinante. Salvatore. Si tuviésemos que definir a Tania Moss en una palabra, esa palabra sería tenaz. Wow. Ok. Quiero hacerte una última pregunta y con esta casi que vamos cerrando el bloque. Eres un referente hoy día para muchos chicos y chicas que están buscando ser también alguien en el mundo de la joyería y que sin duda te toman como ese referente. ¿Qué palabras les dirías para que no claudiquen en ese camino? Sé que son tu competencia y pueden ser eventualmente, pero también tienes, creo yo, una responsabilidad de mentoría sobre ese referente que has llegado a ser. Sí, yo diría ser congruente y coherente con quién eres. No tirar la toalla tan rápido cuando las cosas se ven de veras color hormiga, porque se van a ver. Se van a ver difíciles y la vas a ver muy difícil y te vas a tener que levantar, sacudir el polvo y reinventar. Entonces, pues reinvéntate. Excelente. Pues mi querido Salvatore, estimada Tania, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un gusto y un placer, Tania, muchísimas platicar gracias. contigo. Gracias. Queridos y queridas, nosotros los invitamos para que se queden acá entre empresarios, que traemos otro invitado para el siguiente bloque. Ya saben lo que había vaticinado Salvatore sobre fiscalización. Ya regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com.
El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Bienvenidos de vuelta a Entre Empresarios. Agradecemos, por supuesto, a Tania Mos, quien estuvo recientemente con nosotros en el bloque anterior. Y mi querido Salvatore, pues bueno, estamos en pleno noviembre, acaban de pasar octubre con el Halloween, Día de Muertos. Día de Muertos. Fin de semana y noticias aterradoras. Pues, así es, mi querido Luis Octavio. Noticias aterradoras. Es común que a cierre de año se dan a conocer diversas reformas, diversas situaciones, y estas reformas están vinculadas con el tema de pago de impuestos. Y para eso hemos invitado a Paolo Espinosa para que nos platique de los temas de fiscalización que se aproximan para este 2026, mi querido Luis Octavio. Así es, y pues bueno, nuestra producción, como siempre, preparó una cápsula que vamos a ver ahora. El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Paolo Espinosa, licenciado en Derecho y especialista en Derecho Fiscal. Ambas distinciones otorgadas por la Universidad Panamericana. Con más de 18 años de experiencia, actualmente es socio director de litigio y controversia fiscal en Garrido Licona. Ha liderado proyectos cruciales, gestionando auditorías para prevenir la determinación de créditos fiscales y facilitar la recuperación de saldos a favor ante la autoridad. Acompáñanos a platicar con nuestro invitado. Bienvenido una vez más, Paolo Espinosa, con nosotros a Entre Empresarios. Un fuerte aplauso. Me quedo, Pablo. Qué Mi gusto. estimado Sal, Estimado don Paolo, Octavio, ¿cómo buena andas? tarde. ¿Todo Bien, bien? bien, afortunadamente. Bienvenido, pues. Gracias. Oigan, pues los escuché hace ratito presentando y acaba de pasar Día de Muertos y vi a varias personas disfrazadas de autoridades administrativas, ¿no? A hoy, ¿no? Ese sí da miedo. El fin de semana Sí. había algunas Sí. personas que encontramos pidiendo dulce o auditoría. O auditoría. Así es, dulce o revisión profunda, vigilancia profunda. Vigilancia profunda, o carta de Correcto. invitación. Carta de invitación, exactamente. Sí. Todo que ver, es un chiste demasiado del medio. Probablemente Demasiado habrá duro. algunas personas que se estarán quedando en este momento con la cara de what, diciendo, ¿y estos de qué se ríen? Pues, Pero yo les para, diría que para no se ponerle vayan y que énfasis se a enteren. esto, exactamente, el señor aquí presente en medio de nosotros va a darle contexto a estos malos chistes, pero muy ciertos, mi querido Pablo Espinosa. Es correcto. Pues bueno, el día de hoy les quiero platicar de un tema sumamente relevante con fines predictivos y preventivos, ¿no? Que son las auditorías de las autoridades fiscales. En términos generales, para beneficio de la audiencia, todos en México, ya sean personas físicas o morales, pueden ser contribuyentes. Entonces, las autoridades fiscales pueden revisar tu situación fiscal para saber el comportamiento que has tenido por regla general en los últimos 5 años. Entonces, hay diversos instrumentos que puede utilizar la autoridad para verificar que efectivamente hayas cumplido de manera correcta y en tiempo con tus obligaciones fiscales. Y en caso de que no lo hayas hecho, entonces te puede determinar obligaciones por pagar, multas, sanciones o inclusive créditos fiscales que pueden llegar a ser más o menos cuantiosos. Eso es en términos generales. En términos generales, es decir, la autoridad va a revisar que estés pagando impuestos. Sí, sí. Así es tal sencillo. cual. Tiene esa facultad, Sí. tiene información Sí. y con base en esa información va a determinar si pagas o no pagas impuestos. Es correcto. Y esta actividad, esta acción, representa un acto de fiscalización. Sí. Si pagas, Y es ahí donde me viene. reí porque la tendencia es como, si pagas o pagas mucho.
o pagas mucho. Pero casi siempre la Pero perspectiva pagas. es pagas, ¿no? Hay que Pagas. pagar. Sí, de acuerdo, de pagas, acuerdo. o pagas poco o no pagas. O no pagas. Ese es cuando ya obviamente recurres acá con los especialistas, te dicen, no sé si la visión es tanto como pagas poco o no pagas, es más bien paga lo que corresponde. ¿cierto? Exactamente. Aquí yo te diría que la autoridad es toma chocolate, paga lo que debe. Vamos ahí. Así es Hoy sencillo. traemos mucho Hoy refrán del mucho ritmo. Hace pasado. rato estábamos hablando de la boa. De hecho, yo estaba esperando que algo me dijeras con lo de la cara de Watt, porque eso también es de una publicidad muy antaña. No Muy, te quedes con la muy, cara de no te Watt, de quedes un con- colegio de inglés. Pero bueno, no hubo la referencia, sin embargo lo traemos ahora otra vez. Exactamente. Y bueno, la fiscalización es otra cosa que el acto a través de la cual la autoridad verifica que estés pagando impuestos. Es correcto. Así de sencillo. Así de simple. Y el tema aquí, Paolo, es que se están dando nuevos supuestos de actividades de fiscalización Sí, que son los que hoy en día tienen preocupadas a muchas empresas. sí. Platícanos de ello. Mira, creo que antes de entrar a esos supuestos es válido conocer el contexto actual en donde estamos en México. Habrá que recordar que en 2024 el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, quería lograr una recaudación de 5 billones de pesos. Esos 5 billones de pesos prácticamente los logró. Para 2025 querían lograr una recaudación de 5.3 billones de pesos. Y todo indica que lo va a lograr, pero la gran pregunta es, si no ha habido una reforma fiscal en los últimos 5, 6, 8 años, ¿cómo es que están logrando sus metas de recaudación? Bueno, pues la respuesta está en actos de fiscalización. Y solamente para que tenga la audiencia estos datos que yo creo que son importantes, de enero a agosto de 2025, el SAT ya logró una recaudación de 3.7 billones de pesos, que si comparamos ese mismo periodo con 2024, logró un aumento del 6.5%. Entonces, todo indica que la autoridad va a llegar a su meta y probablemente la rebase. Y también otra estadística que vale la pena mencionar es que al corte de hace un mes, 2 meses, el SAT estaba recaudando 293 pesos por cada peso que ellos invierten en fiscalización. Entonces, creo que si fuera empresa sería muy rentable, pero la estadística también lo que te dice es que a inicios de 2025 el SAT estaba recuperando 201 pesos por cada peso que invertían en fiscalización. O sea, han hecho una serie de medidas con el Plan Maestro de Fiscalización, cartas de invitación, con cancelación de sellos digitales, vigilancia profunda, etcétera, que sí les ha dado resultados. Si analizamos esas cifras hace 8 o 10 años, el SAT más o menos estaba recuperando de 87 a 90 pesos por cada peso que invertían en fiscalización. Entonces, creo que este año vamos a cerrar con 300 pesos o un poquito más. Y evidentemente el próximo 2026 viene una nueva meta de recaudación, muy probablemente sea los 5.3 billones de pesos superior, y por eso es que el SAT ha logrado esas metas a través de técnicas y estrategias de fiscalización, cumplimiento, uso de tecnología, etcétera. Sobre estas bases, que es en donde estamos aterrizados actualmente, recientemente el propio Servicio de Administración Tributaria emitió un comunicado hace escasas 3 semanas. El mes pasado, en octubre. El mes pasado, a mediados de octubre finales de aproximadamente, sacó un comunicado en sus redes sociales, en su página de internet, en donde mencionó frontalmente que para el próximo año ellos tenían contemplado iniciar 16.200 auditorías. De esas 16.200, alrededor de 1.500 iban a ser con grandes contribuyentes. Sé que pueden parecer pocas, pero en México solamente hay alrededor de 16.000 grandes contribuyentes. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que a pesar de que no representan ni el 1%, es en ese nicho tan pequeño en donde se aloja más del 50% de la recaudación en México. También de esos 16.200 auditorías que ya anunció la Administración Tributaria, alrededor de 14.000, 14.500 van a ser en general hacia cualquier tipo de contribuyente y alrededor de 1.000 aproximadamente van a ser en materia de comercio exterior, que por cierto, comercio exterior hoy
está muy activo, sobre todo en la compra de bienes, valores de mercado, pedimentos de importación, fracciones arancelarias. Sí ha habido una sinergia muy buena dentro del SAT para captar recursos a través de la detección de incumplimientos. Ahora, ese digamos que es el gran panorama de este comunicado del SAT, pero cuando revisas todo el comunicado, pues resulta que también el SAT mencionó, voy a iniciar esta serie de auditorías, pero por las siguientes conductas. No son nuevas, ya las han estado mencionando en el Plan Maestro de Fiscalización, pero por ejemplo, una es contribuyentes que declaren menos ingresos de los que obtuvieron. Bueno, pues creo que ahí sí estaban en un error, ¿no? Contribuyentes que retengan impuestos y no los paguen. Bueno, creo que eso también es un incumplimiento, inclusive podría llegar a ser un delito. Pero hay algunas cuestiones que saltan a la luz y llaman bastante la atención. Por ejemplo, establecen, voy a ir a auditar a contribuyentes que abusen sobre la toma de deducciones o de estímulos fiscales. Entonces, creo que no puede haber un abuso respecto de la toma de una deducción. La deducción es procedente o improcedente, pero no es que puedas tomar pocas o muchas deducciones. También, por ejemplo, mencionan tácitamente, bueno, expresamente, el tema de las tasas efectivas, ¿no? Desde hace ya algunos años, también el SAT sacó en su página de internet y en medios que dependiendo el sector donde tú estés tributando, o el sector económico me refiero, deberías de tener una tasa efectiva de pago de contribuciones respecto de tus impuestos a través de una fórmula financiera económica con comparabilidades internacionales. Pero lo que dijeron en este comunicado fue, si tú estás por debajo de esta tasa efectiva, entonces es probable que yo vaya y te revise. No es malo estar por debajo de la tasa efectiva. Lo que sí sería indebido es no tener una explicación razonable para dar los argumentos del por qué estás debajo de la tasa efectiva. Otro tema que se va a revisar puntualmente es la aplicación, textualmente dice, reiterada de pérdidas fiscales. Y ahí también creo que llegamos a una encrucijada porque todos los contribuyentes, hablando de personas morales, pueden aplicar sus pérdidas fiscales durante los 10 años siguientes en lo que lo generaron. Entonces, creo que en el año 8, pues no sé si eso califique como reiterado o no, pero también sabemos, y ha habido casos públicos en donde hay empresas que nunca pagan impuestos porque siempre tienen pérdidas fiscales. Creo que más bien se va a recargar hacia allá. Hay otro punto que también son de los que destaco, en donde el SAT ya mencionó, voy a ir también contra empresas factureras y también contra los comprobantes fiscales falsos, que va de la mano con una reforma que está ocurriendo y va a entrar en vigor para 2026. Esto es lo que prácticamente dice el comunicado, pero se resume a que los contribuyentes, con esta plática frontal del SAT, que ya lo ha advertido en otros comunicados, pero hoy es muy ejecutivo, dice, hazle caso a esta esquela, no es más de una hoja. Entonces voy a ir tras estas actividades y creo que hoy tenemos que hacer un llamamiento preventivo y predictivo para saber si estamos en alguno de esos rubros y tratar de encontrar una explicación o tratar de evitar esas conductas que te puedan poner en riesgo frente a la autoridad. Paraísos fiscales, por ahí me suena que también lo había escuchado. Sí, hay varios que están enumerados. Un tema también es paraísos fiscales. Y lo que también dice el SAT es, si tú celebras operaciones como contribuyente mexicano con otro contribuyente, bancos o quien sea que esté en paraísos fiscales, no es que esté prohibido, simplemente lo vamos a revisar, vamos a retar esa operación. ¿Para qué? Pues para saber el cumplimiento de requisitos, el beneficiario efectivo, el traslado de recursos, y en tema de paraísos fiscales, pues también se va a unir con toda la regulación reciente de prevención de lavado de dinero, endurecimiento de requisitos, por ejemplo, de bancos, sistema financiero. Digamos que sí se ha estado haciendo un esfuerzo y creo que es en esta plática en donde puedes entender por qué de repente el SAT saltó de obtener 87 pesos por cada peso invertido a fiscalización a casi 300 pesos por cada peso invertido en fiscalización. Llama la atención porque decías, y esta énfasis que pusiste sobre lo frontal que está haciendo, diplomáticamente hablando, pero digamos que sobre advertencia no hay engaño. Es decir,
ya la flecha está puesta en el centro, En la diana. sabe dónde está esta fiscalización eficiente, Sí. quiénes son estos grandes contribuyentes a los que, si bien no es un volumen alto, pero es un volumen interesante, porque al final ahí hay una tributación atractiva. Sí. Pero me llama la atención que también este es un mensaje para las empresas que están debajo en el gran grueso de las pymes, a no relajar y tampoco a pecar como el famoso a mí no me va a pasar, a mí no van a llegar. Si bien el número es mucho menor, bueno, es un número alto, mayor al de los grandes contribuyentes, pero es una base pequeña, menor al 10%. Sin embargo, en esa rifa del tigre no te vaya a tocar a ti estar en esas auditorías. Entonces, nos decías en otros foros, ¿cuáles son las medidas preventivas que tendríamos que estar tomando de cara a esta fiscalización? Mira, hay un tema que hoy está ocurriendo y va relacionado, por ejemplo, con la materialidad de operaciones. Ya llevamos más de una década conviviendo con la famosa lista negra del Servicio de Administración Tributaria, que para efectos de entendimiento no es otra cosa más que si yo tengo un proveedor y ese proveedor se porta mal fiscalmente, lo publican en una lista y a partir de ese momento los contribuyentes que celebraron operaciones con ese proveedor tienen que demostrar la materialidad de la operación, es decir, que sí recibieron bien esos servicios. Y en caso de que ello no ocurra, entonces tus comprobantes quedan sin efectos. Hoy, por ejemplo, se está incrementando el nivel de responsabilidad porque ya está en vigor, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa por la compraventa de facturas. Y para 2026 viene un procedimiento que regula los comprobantes fiscales falsos. Me preguntas, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, hablando de materialidad, que es un tema que está en boga, que lo están robusteciendo, que ya le dotaron de temas penales, no queda otra más que conocer a tu proveedor, implementar contratos, resguardar información y documentación, utilizar en el mismo grado la tecnología y cruce de información, documentación, conciliaciones, saber qué es lo que puedes hacer para resguardar esa información y documentación respecto de ese proveedor, tu propia operación, cómo la trasladas o qué trazabilidad tienes hacia tus clientes. Entonces, eso ya digamos que es parte del día a día y de la contabilidad. Por otro lado, es muy sabido que han llegado muchas cartas de invitación que no son un método formal de fiscalización, pero normalmente el SAT te manda estos instrumentos porque encuentra discrepancias entre lo que declaraste, lo que tienes en bancos o lo que emitiste o te emitieron de facturas. Entonces hoy, bueno, ya desde hace tiempo, pero hoy más que nunca se hace necesario implementar tecnología para hacer esa conciliación y evidentemente detectar a tiempo el pago correcto de impuestos, las retenciones, el cumplimiento fiscal, porque el SAT ya tiene tecnología que lo puede hacer de manera automatizada. Yo recuerdo hace algunos años te llegaban algunas cartas de invitación en donde te decían, ven a la autoridad, ven conmigo porque encontré discrepancias. ¿Cuáles? Acércate. Después decían, ven porque encontré de ciertos años. Y después decían, ven porque encontré de estos años, de este impuesto, por este monto. Y después decían, ven porque revisé en tu dictamen fiscal del año pasado, en este anexo, en este renglón, que la deducción es superior respecto de la del año pasado. Entonces, es así como un embudo en donde la autoridad ya lleva pues por lo menos más de una década de aprendizaje respecto del uso de cartas de invitación, tecnología, conciliaciones, y cada vez se está auditando en más tiempo real, más cercano y de manera muy puntual. Entonces, el llamamiento que tú me preguntas, pues es también estar a la vanguardia en el mismo grado de cumplimiento y uso de información, documentación y también de tecnología, con la finalidad única de prevenir algún tipo de contingencia, pero ya hay rubros muy marcados. Hablabas de dos conceptos que eran deducciones y pérdidas, que también evidentemente nos lleva a tenerlas perfectamente sustentadas bajo un marco de materialidad, ¿cierto? Por supuesto, o sea, el tema de pérdidas creo que siempre ha dado lugar a la plática, porque cuando un contribuyente amortiza una pérdida, tú tienes que demostrar el origen y procedencia de esa pérdida.
desafortunadamente, a nivel de tesis, de criterios de jurisprudencia, criterios normativos, no existe una lista con la cual tú puedas hacer un check the box y decir, con esto yo demuestro el origen y procedencia. Entonces tienes que resguardar información y documentación hablando de pérdidas fiscales, no de los últimos 5 años, sino de los últimos 10 años. Y en materia de deducciones, hoy por hoy es válido cumplir con los requisitos legales de la deducción, pero evidentemente tienes que resguardar información y documentación con la cual garantices que evidentemente recibiste bienes o servicios. Y eso no es un problema legal, ni contable, ni fiscal, sino que depende de muchas áreas de la propia empresa. Ya es una responsabilidad compartida desde antes de la contratación de proveedores hasta la post-recepción del servicio o de los bienes. Hablando precisamente del tema de pérdidas, y hablabas de un escenario en el que pueden ser aprovechables durante 10 años. Sí. Hoy tenemos una costumbre de mantener información por los últimos 5 periodos. ¿Me estás diciendo acaso que eso ya es insuficiente, Paolo Espinosa? No es que sea insuficiente, lo que pasa es que la regulación te dice que la pérdida la puedes amortizar durante 10 años y si te piden el origen y procedencia de esa pérdida, no te tendrías que ir solo 5 años para atrás, sino resguardar la información de cuando se generó la pérdida y esto puede trascender más allá de los 5 años y llegar hasta los 10 años. Digamos que esa es una regulación que siempre ha existido. Entonces hay que ser estratégicos también en el mantenimiento y resguardo de la información según el caso. Es correcto y sobre todo yo insisto mucho sobre utilizar tecnología porque no sé cómo trasladarlo a lo mejor a un ejemplo de fútbol, ¿no? Pero hay veces que la autoridad cuando llega y te revisa, ellos saben que de entrada te pueden pedir información de hace 5 años. Entonces puede ser que las circunstancias de la empresa de hace 5 años no sean iguales a las de ahora. Por ejemplo, que ya no existan esas personas, es información que esté acomodada de una manera distinta y a veces hay contribuyentes que arrancan con el marcador de -2, ¿no? Entonces, y en cancha ajena, o ¿cómo se dice? De visita. De visita. Entonces... De visita y con 2 jugadores menos. De visita con 2 jugadores menos y aparte con 12 goles en contra, ¿no? Y a veces eso pasa porque no se tiene un orden debido. Y muchas veces esa situación, desafortunadamente, juega en contra de la atención debida de una auditoría. Entonces, ahí hay otro warning de poner atención. Y al final del día lo que dices en cuanto a que la gente que en su momento probablemente formó parte de la información y que hoy puede no estar, incluso en el caso de una visita o de algún tipo de requerimiento presencial, nos has contado que a veces llegan a tocar la puerta con personal de vigilancia, por ejemplo. Eso es muy común, sí. Y oye, pues aquí no vive, aquí no es, por desconocimiento, no con dolo, y directamente ya te metió en un problema. En un problema que puede ir desde que te manden como un contribuyente no localizado, y eso implicaría que te quiten la opinión de cumplimiento, que te restrinjan sellos digitales o inclusive que te publiquen en la lista negra del SAT. Hoy, el hecho de no atender una auditoría, por ejemplo, bueno, hoy me refiero a 2026, no atender una auditoría en donde te van a revisar si tus comprobantes fiscales son falsos o verdaderos, te puede llevar inclusive a un delito. Y no por mala fe, simplemente porque no tenías un proceso desde la recepción, por ejemplo, de un edificio en donde la primera entrada dijera, sí, aquí es esta empresa. Y eso te puede llevar a una prisión preventiva oficiosa y, by the way, tratar y también pues poner o exponer a todos tus clientes si te publican a ti en la lista negra. Entonces, desde esos simples detalles, yo creo que hoy hay que tratar de afinarlos para ser preventivos y predictivos y cuidar cualquier tipo de posible contingencia fiscal. Podría parecer intrascendente, pero que el policía de la entrada o la recepción sepa que ahí está tu empresa. De acuerdo, tema de comunicación horizontal. Por supuesto. Bueno, pues definitivamente la premisa fue cierta, mi querido Salvador. Hablabas de Día de Muertos, historias de terror, y con esta perspectiva nos deja un poco intranquilos, mi querido Pablo Espinosa. Sí. Ahora, aquí lo que hay que destacar, y es parte de lo que ya has comentado, Paolo, la realidad es que no es nada nuevo.
Está simplemente haciéndose modificaciones y algunas acciones que tienen la finalidad de obtener mayores recursos. Sí. Pero esto ya viene desde hace más de 10 años, Sí. con diversos sexenios, gobiernos, y lo que quizás yo veo como preocupación del sector empresarial es el tema de derecho. Las cuestiones que ha habido en cuanto a lo que es el Poder Judicial, en cuanto a lo que son los derechos que tenemos como contribuyentes para defendernos, que las autoridades fiscales efectivamente reciban nuestros argumentos debidamente. Ahí es en donde yo veo el problema y la preocupación de la mayoría de los empresarios. Y esa es la parte en donde yo le pedí a las autoridades que estén abiertas a lo que es precisamente el tema de entender al empresario, porque estos supuestos que está señalando me parece que en muchas ocasiones atentan contra lo que es el negocio, la empresa, y tú no puedes seguir ahorcando a los negocios, exprimiendo a los negocios, porque tarde o temprano vas a ahorcar a la gallina de los huevos de oro, y eso es lo que no es correcto. Si tú acabas con el empresario, si tú acabas con las empresas, si tú acabas con la inversión, no hay quien invierta. De acuerdo. Se acaban los negocios, se acaban los empleos y se acaba la forma de recaudar, y me parece que eso estratégicamente Claro. como país no es lo más óptimo. Entonces yo ahí es donde haría la reflexión al empresario a cuidar estos temas y a las autoridades a no exagerar, a no pasarse de lado en donde exprimamos tanto a las empresas que terminemos con ellas. De acuerdo. Pues bueno, mi querido Pablo Espinosa, en una palabra, 2026 de cara a este cumplimiento fiscal será Preventivo. venga. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de Gracias. hoy, mi querido Paolo. Paulo. Salvatore. Muchas gracias. Queridos y queridas, nosotros les mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Heraldo Media Group, Heraldo Televisión, Canal 8 de Televisión, Entre Empresarios una vez más con ustedes, y por supuesto los invitamos la próxima semana para que no se lo pierdan. Acá vamos a estar con ustedes, les mandamos un fuerte beso y un abrazo. Chau, bye, nos vemos la próxima semana.